aminoácidos y cómo los excretamos, o sea, en qué los vamos a gastar. Correcto. Muy bien, tiene que haber un balance. ¿Qué más? También por aquí lo hablamos de la transformación de la del grupo amino se va a transferir a generalmente la para muy bien, gracias. ¿Está levantando la mano? Sí, de la transformación de examinación, cómo se transfiere el volumen que tiene para tener amoníaco y Excelente, muy bien, señor. También hablamos acerca del transporte de aminoácidos y también hablamos de cómo es que había una CTP4 o algo así que iba a ser una pequeña fibra a transportar. Correcto. Señor. El sistema de expresoma que se encargaba del movimiento de la proteína con la adhesión de la ubiquitina hacia el expresoma, y se degradaba y quedaban aminoácidos. Correcto. Para su uso, para su expresión. Muy bien. Sobre la importancia del metabolismo de los aminoácidos como médicos es porque nos ayuda a tratar para muchas enfermedades hepáticas, porque el hígado es como que juega el papel en lo que es la transformación y emoción. Muy bien, interesante. Sí, excelente, señor. También hablamos del pool, ¿ya? Porque era el consumo, la generación que era porque son kilogramos por día y era constante. Ajá, muy bien. Señorita y luego señor. Bueno, también con esto hablamos sobre los tipos de proteínas que teníamos por su tiempo de vida o acción en nuestro organismo. Había de los que duraban unos cuantos minutos, horas, días, meses, hasta la que mayor duración. Correcto, de corta vida, Vida media y vida. Muy bien, señor. El sistema de expresomas que era un sistema más inespecífico que se encargaba de aminoácidos. No, tienes creo que más de cadena más larga. Ajá. No, gracias. Excelente. Adelante, señor. Señor Paliza. La diferencia principal entre los dos sistemas mencionados anteriormente de respecto a la reutilización de los aminoácidos de proteínas, si bien sean mal plegadas o de corta duración, o en el momento de degradar esas proteínas en los aminoácidos, su principal diferencia es que en el sistema ubiquitina-proteasoma es dependiente de ATP. Al inicio primero usas un ATP para activar la ubiquitina, gastando dos grupos fosfato, y después para que haga la chama con el proteasoma, gastas otro fosfato, pero de ATP a ADP. O sea, en total eran 4 grupos fosfatos gastados en el primero, y en el segundo, como dice, es independiente de ATP, así que no es necesario. Sí, básicamente. Excelente, muy bien. ¿Alguien más, señorita Gómez? Hablamos de las proteínas, o por así decirlo, de las proteínas. Tenemos a las regulatorias, a las media y a las estructurales. Las regulatorias duran de minutos a horas, las medias de días a semanas y las estructurales son de meses y años. Ya, muy bien. Correcto, señorita Kiso. También el pool de aminoácidos que está entre 90 a 100 gramos y también tiene de fuentes endógenas, exógenas y síntesis de aminoácidos. Y bueno, primero la síntesis de proteínas, el consumo de precursores y la síntesis de glutamina, ácidos grasos. Correcto. Siempre hay que tener un pool de aminoácidos listo para usar, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hacemos con esos aminoácidos que ya no necesitamos? ¿Los almacenamos de alguna forma o cómo el cuerpo los procesa? Señorita Remache. Se desechan mientras pueden. Correcto, muy bien. ¿Y cómo desechamos los aminoácidos? Los sistemas proporcionan el sistema de lisosoma, es que lo encapsula, le da enzimas y eso hace que se degrade. Y esos desechos algunos sirven para generar más proteínas. Muy bien. Y después, una vez, sí, señorita Sofía. Bueno, también cuando sucede el catabolismo de aminoácidos, se va a liberar amoníaco y esto es tóxico para el cuerpo, entonces se elimina. Correcto. Por eso le damos Muy interesante. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que romper los aminoácidos. No, romper las proteínas. ¿Cómo las rompemos? Sistema específico y inespecífico. Uno requiere ATP, otro no. Entonces, sería proteosoma específico, requiere ATP, y inespecífico por vacuolas, por esos lisosomas, ¿verdad? El objetivo de esto es romper la proteína en sus subunidades, por las proteasas, ¿verdad? Y una vez que tenemos los aminoácidos, hay que utilizarlos para el catabolismo, ¿verdad? Pero aquellos aminoácidos que no utilizamos hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque no los podemos almacenar y pueden ser tóxicos. Entonces, ¿cómo comenzamos a procesar esos aminoácidos? ¿Cómo los eliminamos? Y ahí vamos a lo repetir. Señor Murillo. Una forma con la transaminación, Ajá. que bueno, esto va a poder principalmente en el hígado, ¿no? Correcto. Correcto. ¿Alguien más levanta la mano, señor? Ya, en el caso de la transaminación, lo que leí es que
aminoácidos van a transferir su glucómino, como dicen mis compañeros, pero van a transferir y se va a convertir en glutamato. Y glutamato va a tener, todos los aminoácidos van a formar glutamato, así que va a ser como que todo el glucómino va a tener que estar en glutamato. Correcto. Para después ser sintetizado y dar amonio. Correcto. Y todos, les cuento que hay un truquito para que ustedes hablen y hablen un poquito de todo. A veces los absolutos no existen. En realidad no son todos los aminoácidos. Todos los aminoácidos se transforman en glutamato, o solo algunos, o la mayoría. La mayoría. Entonces, en investigación y en ciencia, nunca diga todo o no hay, porque siempre hay. Entonces, ¿cómo se hace? Pues si usa la mayoría. Y si usted realmente piensa que son todos, pero si usted tiene récord científico, dice, hasta mi conocimiento, hasta donde yo sé, ¿sí? Porque si usted dice todos, dice que ya usted lo sabe todo, y eso es un poco imposible. Pero buena reflexión. En realidad, todos los aminoácidos que se convierten en glutamato, casi todos, creo que son todos, a excepción de 3. ¿Sí? Entonces, a ver, revisen por favor, 4 por ahí. Es interesante. ¿Qué más? Muchas gracias, señorita. Bueno, de lo que justamente dijo mi compañero, comienza en el hígado, de ahí va por la sangre y llega a los riñones, y justamente ahí es donde hacemos el ciclo de la urea. Ahora, como comienza en el hígado, es importante, simplemente para eso, para lo que es cuando estamos intoxicados de amoníaco, entonces eso es lo que, o sea, lo importante sería el hígado y también los riñones, si no el toco para lo que es el ciclo de la urea y detectar los desechos. Correcto. Entonces, ese nitrógeno en los aminoácidos lo tiene que excretar, ¿verdad? Entonces, tenemos dos vías principales. ¿Se acuerdan? Una es desaminación y la otra, ¿cómo se llama? Ajá, la desaminación. Correcto. Entonces, ahí vamos el día de hoy, ¿no? Es lo que hemos estado conversando, el concepto del pool. Entonces, el pool tiene que ser estable, de 90 a 100 gramos, se puede consumir o se puede generar, ¿verdad? Pero tiene que ser en ese. Sí, este es el objetivo. Muy bien. Han hablado ustedes de la degradación de proteínas. La degradación de proteína va a depender del tipo de proteína. Hay proteínas de vida corta, proteínas de vida larga. Vida corta, señalizadores, reguladores de metabolismo, vida larga, tejidos. Muy bien. ¿Cómo lo degradamos? Sistema específico y inespecífico. Uno requiere ATP, otro no. El específico, proteosoma, funciona con ATP y unas ubiquitinas, ¿no? Y el específico, una especie de paculo lleno de proteasas, veneasas, proteasas, ¿no? Sistema de lisosomas. Listo. Y es una requiere ATP y es inespecífico. Y acá se tiende a dividir las proteínas de vida larga. En su mayoría, no todos. Siempre hay alguna proteína de vida corta que se usa por ahí. Entonces, ¿cómo digerimos las proteínas? Por enzimas. La digestión de las proteínas ¿dónde comienza? En el estómago y después en el intestino, ¿verdad? Las claves son las enzimas. El estómago baja el pH y libera la pepsina y la libera en forma de pepsinógenos. Muy bien. Listo, entonces el páncreas libera otras enzimas que comienzan a trabajar también en el intestino. En el intestino se da, digamos, la principal degradación de los aminoácidos. Actúan diferentes enzimas, la tripsina, quimiotripsina. Lo que hay que saber acá es que estas enzimas son específicas. Por ejemplo, la tripsina va a trabajar principalmente en proteínas que tienen arginina y lisina en su N-terminal. Y la quimiotripsina va a trabajar en otras proteínas que tienen diferentes aminoácidos en su N-terminal, no sé, leucina, nicotina, fenilalanina, ¿verdad? Y así. Ese es el objetivo. Estas proteínas se secretan como zimógenos, unas formas inactivas que tienen como un candadito. Entonces, estos zimógenos se activan con otras proteínas. En este caso, le dicen la carbopepsidasa. Me parece que activa estas enzimas y las convierte en su forma óptima, ¿no? Les remueve ese candadito. Listo. Una vez que tenemos los aminoácidos libres en el intestino, estos aminoácidos tienen que pasar a la sangre para su anabolismo o catabolismo, ¿no? Entonces, ¿cómo pasan a la sangre? Por medio de unas proteínas de transporte que están tanto en la superficie del enterocito, ¿verdad? Para el lado de la membrana apical, para la luz intestinal, como dijo su compañero Paliza, y para el lado vasolateral, que es donde están los vasos sanguíneos. Imagínense, el aminoácido tiene que pasar de acá para acá. Simple, pero vamos a hacerlo un poquito menos simple. No es tan fácil. Los aminoácidos tienen diferentes mecanismos de fluir a través de la célula en función de sus propiedades. ¿Qué propiedades ustedes conocen de los aminoácidos? Carga, ¿verdad? Entonces,
Se sabe que los aminoácidos neutros utilizan un tipo específico de proteína de transporte, es la B0AT1, ¿verdad? Tiene que ver algo como que una proteína transportadora de aminoácidos neutros, ¿verdad? Esta proteína ingresa los aminoácidos neutros, pero también necesita el ingreso al mismo tiempo de una molécula de sodio, como ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Luego estos aminoácidos neutros están acá y tienen que salir a la sangre, ¿verdad? Utiliza otro tipo de proteína, en este caso la 2. Esto tienen que memorizarlo un poquito, ¿sí? Los aminoácidos que tienen carga aniónicos o catiónicos utilizan también proteínas transmembrana, pero de otro tipo. Por ejemplo acá, ¿verdad? Tenemos la B0AT, ¿no? Transportador de aminoácidos aniónicos o catiónicos. La diferencia con el otro caso es que en el primer caso teníamos dos moléculas que entraban a la misma vez, aminoácido y sodio. En este caso, una molécula entra, otra sale. Ese tipo de transportador se le dice antipórter, me parece, ¿sí? Cuando uno entra y otro sale. Y se importa cuando dos entran. ¿Sí? Este es el concepto. Y una vez que entra aquí, tiene que salir acá y sale por otro tipo de transportador. ¿Cuál es la aplicación clínica? Que cuando por algún motivo algún gen falla que codifica estas proteínas no se van a producir o se van a producir anómalas y no van a poder asimilar los aminoácidos. Y ahí viene la parte clínica. Entonces eso les va a permitir a ustedes entender la bioquímica de la enfermedad. Y en realidad hay enfermedades que se producen por alguna mutación en ese tipo de proteínas. Dale, señorita. Muy bien, este es el concepto. Entonces, acá les he preparado un resumen de todas estas proteínas y sus cargas, ¿no? Qué tipo de aminoácidos transportan, qué tipo de genes son, qué tipo de cofactores o iones utilizan. La mayoría sodio, ¿verdad? Y hay algunos que tienen aplicación clínica. Cuando fallan, se produce una enfermedad. Por ejemplo, esos transportadores de acá, que codifica para transportadores de aminoácidos neutros y catiónicos, ¿verdad? Están los genes, me parece. Entonces, cuando esto falla, se produce una enfermedad que de repente lo van a explorar en sus seminarios, ¿sí? Entonces, esto produce desórdenes en la absorción de aminoácidos, específicamente, por ejemplo, en esos genes que tienen que ver con alteraciones en la reabsorción de algunos aminoácidos que tienen las propiedades que hemos comentado, por ejemplo, la cistina, aminoácidos básicos como la arginina, lisina y ornitina. Entonces se produce un desorden llamado cistinuria, ¿verdad? En el cual no podemos reabsorber los aminoácidos, ¿verdad? ¿A nivel de dónde? ¿De los riñones? Nefrona. Ajá, de las nefronas. Sí, entonces eso por favor explórenlo en su seminario. ¿Listo? Entonces, y vamos a la clase de hoy día. Entonces, imagínense, estos nitrógenos hay que eliminarlos porque no los podemos almacenar. Hay dos principales vías, transaminación y desaminación oxidativa. Y acá vamos a la clase de hoy día. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿quién puede explicar en qué consiste la transaminación? Señor Rob. Es la adhesión de un grupo de aminoácidos a un citosina, la formación de una nueva combinación. Esta no elimina amonio, entonces no se utiliza a la ruta, al ciclo de amonio, pero sí puede formar glutamato con virus en la mayoría de los casos y que el glutamato puede ser usado como aminoácido que puede ser usado en gluconeogénesis. Excelente, muy bien, señor. Sí, algo que podría agregar es que una de las enzimas más importantes es la TGO y la TGP, que es una arginina aminotransferasa y una alanina aminotransferasa. Lo que leí es de que el glutamato tiene mucha afinidad con la arginina, es por eso que uno de los mayores enzimas que va a interaccionar con este va a ser la arginina. Y ya, o sea, como dice el compañero, transferencia de grupo amino a un alfa-cetoácido, mayormente nos da el glutamato, y ya, y nos da otro residuo que era o piruvato, oxalacetato y otros no. Interesante, muy bien, señorita. Algo que también se podría considerar es que es una reacción reversible y que eso ocurre principalmente en el hígado, riñones y cerebro. Correcto, interesante, muy bien, señor Paliza. Si bien se sabe que también esto ocurre en el citosol de la célula, poniendo un ejemplo con un aminoácido, porque me dio curiosidad, el primer aminoácido, el más tranquilito que se estudia sería la alanina, que tiene todo lo mismo, pero la parte variable es un CH3.
y cuando se hace la reacción de transaminación te va a dar glutamato más piruvato, y eso nos daría a entender de que la alanina sería entonces uno de los aminoácidos que tienen mayor capacidad glucogénica porque tiene más facilidad de convertirse en piruvato, y que ya entre ya el piruvato a la piruvato de hidrogenasa y así, claro. Interesante reflexión. Muchas gracias. Bueno, agregando a la información del compañero, lo que es TGO y TGP, el TGO no solo lo vamos a encontrar, o sea, en el hígado, sino también podemos encontrar lo que es el músculo y el corazón. Y de lo que es el TGP es más que nada en el hígado. Muy Si bien. desbalances ya vemos en qué órgano podría ser. Correcto, interesante. ¿Sí, señorita? La transpiración es muy importante, ¿no? Para el metabolismo de los aminoácidos y tiene más implicación en lo que es el hígado y los músculos, pero en realidad actúa casi en todos los tejidos. Muy bien, todos los tejidos. Muchas gracias. Sí, doctor, lo que podría añadir es que la transaminación, hacer esa transferencia de grupo amino, va a trabajar con las aminotransferasas. Y en ese sentido, estas transaminasas, como lo mencionó mi compañera, van a trabajar a nivel propio del hígado y del músculo, a diferencia de la desaminación oxidativa, en la cual al eliminar este grupo amino, pues va a trabajar con una enzima principal que va a ser la glutamato deshidrogenasa. Y esta va a trabajar específicamente a nivel del hígado, a diferencia de la transaminación. Interesante, señor. La principal enzima de las transaminasas creo que serían el piruxal-fosfato o PLP. PLP. Es un cofactor, le dicen grupo prostético, ¿no? Muy bien, señor. En la TGP, bueno, en la TGO, como imagino que es nivel de miocardio del hígado, en la TGP va a actuar a nivel citoplasmático, mientras en la TGO es citoplasmático y mitocondrial. Muy bien, interesante. ¿Algo más que deseen aportar? ¿Usted, señor, levantó la mano? ¿Sí? No. Muy bien. Entonces, resumiendo lo que ustedes han comentado, tienen un amplio entendimiento de la transaminación. Es un proceso de transferencia reversible, como dijo su compañera. ¿De qué? Del grupo amino. Entre dos elementos, un aminoácido que está aquí y un, ¿cómo le dicen esto? Cetoácido. Un cetoácido. Entonces, ¿cuál es la actividad aquí? Que va a venir un elemento, se va a robar este grupo amino y lo va a transferir aquí. Por lo tanto, este alfa-cetoácido se va a transformar en un nuevo aminoácido y esto se va a transformar en un cetoácido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el elemento que realiza esto? Una enzima, no es sorpresa. ¿Qué tipo de enzima? Una aminotransferasa. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esta reacción es importante porque, uno, tiene que acordarse, es reversible y necesita un grupo prostético. ¿Saben cuál es la diferencia entre un grupo prostético y cofactor? Disculpe. Bien, ¿qué pasar? Bienvenido. ¿Cómo está? Por supuesto. Adelante. Ya me olvidé que estaba diciendo. La diferencia entre el grupo prostético y cofactor. Muy bien, listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un grupo prostético y un cofactor? El grupo prostético está unido permanentemente, mientras el cofactor es solo temporalmente. Correcto. Entonces, el PLP, que es el piridoxal-fosfato, es un grupo prostético. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar unido permanentemente por uniones covalentes a la transferasa, ¿verdad? Entonces, eso es clave, por favor. Muy bien. Y esta reacción es reversible, ¿verdad? Y nos permite formar glutamato. Y como su compañero mencionó, esto es importante porque el glutamato tiene otras funciones glutagónicas, ¿sí? Entonces, bueno, ya el aminoácido que pierde el grupo se convierte en un cetoácido, el cetoácido que gana se convierte en un nuevo aminoácido. Muy bien, este es el fundamento de una transaminación. Así que bueno que hemos venido hoy día, ¿no? No nos tomamos fotos. Listo, ¿qué más? Tenemos la transaminación. ¿Quién las da? Transaminasas o aminotransferasas, ¿verdad? Están presentes en la mayoría de células y tejidos. Necesitan una coenzima, que es el piridoxal-fosfato, que en realidad es un grupo prostético, ¿no? Porque se mantiene. Porque coenzima, ¿qué es coenzima? ¿Se acuerdan?
Hay cofactor coenzima. Lo que recuerdo del coenzima es de que era el transportador, el que transportaba el sustrato a la enzima. Ajá. Entonces era como un medio de transporte. Medio de transporte. No es lo mismo que grupo prostético. No es lo mismo, ¿no? Que también Eso usualmente, podemos- ¿ah? disculpe, que también usualmente la coenzima es de carácter como de mineral, zinc, calcio, etc. En cambio el cofactor creo que era derivado de vitamina. O al revés. Al revés. Cerca, muy bien. Entonces, cofactor mineral, calcio, magnesio. Y coenzima derivado de vitaminas, una molécula orgánica, ¿verdad? Y el grupo prostético es algo que necesita la enzima, pero a diferencia del cofactor, a diferencia de la coenzima, está unido permanentemente por enlaces covalentes. ¿Sí? Entonces, el concepto. Muy bien. Entonces, el principal aceptor de este grupo amino va a ser un alfa-cetoácido, que es su estructura química, ¿verdad? ¿Sí, no? Listo. Entonces, acá tienen el cofactor. Es el piridisol fosfato, es un derivado de la vitamina B6. Ahí pueden ver su estructura también. Listo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿Algo que añadir? Entonces, les cuento que hay varias transaminasas en el cuerpo, pero las que tienen importancia clínica son dos: alanina aminotransferasa y transaminasa glutámico pirúvica, ¿verdad? Alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica. Ambas son la misma transaminasa, no se van a confundir. Cuando ustedes vean ALT, quiere decir lo mismo que TGP, ¿sí? Entonces, hay dos transaminasas importantes, ALT, que es esta, y otra que es AST. Entonces, vamos a ver primero la ALT, que también se le conoce como TGP. ¿De dónde viene ALT? Alanina aminotransferasa, porque hace referencia, me imagino, al sustrato en el cual trabaja. Y por otro lado, transaminasa glutámico pirúvica, porque hace referencia probablemente a lo que produce, ¿no? Que produce glutamato y piruvato, ¿verdad? Interesante. Entonces, acá tenemos la ALT. Tenemos un alfa-cetoácido, tenemos la alanina, le roba el amino aquí, y este alfa-cetoácido se transforma en glutamato, y esta alanina se transforma en piruvato. ¿Por qué? Porque de repente tienen unas funciones que cumplir. ¿Qué funciones cumple el glutamato y el piruvato? ¿Recuerdan? ¿Por qué son importantes? Piruvato para producir ATPs después de unas cuantas frutitas, y glutamato porque me olvidé había una función muy interesante de glutamato respecto a unas células inmunitarias, no me acuerdo dónde, lo había mencionado un doctor hace tiempo. También produce ATP o produce glucosa, es glucogénico. El glutamato, no estoy seguro. Puede ser, acá revisan. Revisen qué función tiene el glutamato en el big picture, vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, esa es la ALT, se les presenta. La otra enzima que también tiene importancia clínica es la AST, aspartato aminotransferasa. ¿Por qué? Trabaja a nivel del aspartato. O transaminasa glutámica oxalacética, porque produce glutamato y el oxalacetato como un producto secundario. Entonces, esto también es una reacción reversible, necesita piridisol fosfato, ¿verdad? Entonces, en ambas transaminaciones estamos produciendo glutamato. Pregunta, ¿por qué el glutamato puede ser tan importante? ¿Sí? Interesante. Listo. Entonces, ¿cómo funciona un poquito esto de dice interconversión del piridisol fosfato y piridamina fosfato? A nivel un poquito más químico, bioquímico, molecular, ¿cómo funciona esa transaminación? Hay este PLP, este piridisol fosfato, es importante porque sufre un proceso de interconversión del piridisol fosfato en piridamina fosfato. ¿Sí? Acá está el piridisol fosfato, ¿verdad? Acá está el aminoácido, glutamato, el alfa-cetoácido, ¿verdad? Entonces, me parece que la importancia de este PLP que se va a llevar el amino, ¿verdad? Aquí está. Y el piridisol fosfato va a pasar a ser piridioxamina fosfato, se va a llevar el grupo amino, ¿verdad? Y luego le va a transferir esta amina al alfa-cetoácido y lo va a transformar en un nuevo aminoácido. Me parece que ese es el mecanismo de acción, cómo funciona y por qué es importante el piridisol fosfato. En algún punto se va a robar el amino y se lo va a pasar al alfa-cetoácido, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Este es el grupo prostético. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? La aplicación clínica. Hemos dicho que hay varias transaminasas en el cuerpo, pero solamente dos tienen importancia clínica. ¿Por qué? Me parece que eso ya lo vimos en otro capítulo.
¿cómo podemos utilizar las características de estas enzimas para el diagnóstico clínico? Nos hemos dado cuenta que primero estas enzimas suelen ser intracelulares, siempre están dentro de la célula, ¿verdad? Si es que las detectamos en alta actividad en el plasma, quiere decir que esa célula se está rompiendo, y eso puede ser un indicio de que algo está mal en el cuerpo, algún tipo de necrosis, inflamación, ¿verdad? Entonces, se ha visto que la TGP es la transaminasa glutámico-pirúvica. ¿A nivel de qué aminoácido trabaja? Alanina. Se ha visto que la ALT es más específica a nivel del hígado, ¿sí? Y se ha visto por otro lado que la TGO, transaminasa glutámico-salacética, trabaja en el aspartato, ¿verdad? Se ha visto que también está un poco en hígado, pero también en el tejido del miocardio, ¿verdad? Entonces, se ha visto que elevados niveles de TGP nos pueden ayudar a comenzar a diagnosticar algún problema de inflamación hepática, de repente por algún tipo de virus, o hígado graso, o problemas más serios, ¿verdad? Por lo tanto, utilizamos la actividad de estas enzimas en sangre como un proxy, como una manera de diagnosticar algún proceso patológico inflamatorio, tanto en el hígado como en otros órganos, ¿verdad? Entonces, niveles elevados de TGO, por otro lado, nos pueden hacer sospechar de algún problema en el miocardio, ¿verdad? O también en enfermedades hepáticas. Entonces, es la importancia clínica de cómo evaluamos la salud de algunos órganos en función a la actividad de estas enzimas. Ahora, ¿cómo sabemos que es mucha actividad o poca actividad? Usualmente hay rangos de referencia. Entonces, por lo general, la actividad normal de estas enzimas tiene que ser por debajo de 40 unidades, entre 36 y 40. Si alguien tiene 80, 100, 200, puede ser algún problema, ¿no? En el hígado o en el corazón. Entonces, este es el concepto. ¿Qué más? Acá tenemos un patrón de los niveles de ALT y bilirrubina después de un envenenamiento hepático. Entonces, acá tenemos una gráfica en la cual vemos la actividad enzimática 5 veces más, 10 veces más, 15 veces más, 20 veces más activada, y un tiempo después de que una persona ingirió algún tóxico para el hígado. Entonces, ven ustedes cómo la ALT sube después de 12 horas, alrededor de 5 veces su nivel de referencia. Su nivel normal es 40. 5 veces, ¿cuánto sería? 200. 200. Entonces 200. En 24 horas, más o menos, alrededor de 11 veces más. ¿Se dan cuenta? Y este es un mejor marcador comparado con la bilirrubina. La bilirrubina se mantiene todavía estable cuando se produce un cuadro de envenenamiento hepático. Sin embargo, la transaminasa ALT es un poco más sensible. Entonces, ustedes pueden ver, después de prácticamente 12 horas, pueden ver un incremento, de repente después de 6 horas, pueden ver un incremento al menos 2 veces más en el rango normal. ¿Sí? Entonces, el ALT es un indicador sensible de daño hepático. ¿Sí? ¿Alguna pregunta todavía, señorita? ¿Sí? Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo eliminamos los aminoácidos? ¿Cómo eliminamos los aminos, los nitrógenos? Con un proceso de desaminación oxidativa, ¿verdad? Uno era la transaminación, otro es la desaminación oxidativa. Entonces, ¿quién me puede explicar en qué consiste la desaminación oxidativa? Señor. Bueno, la desaminación consiste en que vamos a quitar, ¿no?, el aminoácido del grupo amino, y se va a convertir en amoníaco. Ahora, también tenemos que saber que, digamos, esta conversión de desaminación y transaminación se puede decir que es lo último, ¿no? La última conversión, pero también hay otro, digamos, hay otro ciclo que viene a ser creo que le dicen cuerpos, algo de desechos, como un cuerpo esqueleto de desechos. ¿Cetónicos? Exacto, los cuerpos cetónicos, que ya viene a ser ya lo último. Muy bien, es un mecanismo de eliminación del nitrógeno en forma de amonio, es uno de los principales mecanismos, ustedes dicen, ¿no? Aunque puedan haber otros antes. Ya, interesante. ¿Qué más significa? Sí, bueno, en este proceso el aminoácido se va a desaminar de manera oxidativa, liberando su grupo amino, y este se va a eliminar en forma de amoníaco. Este amoníaco luego va a ingresar al ciclo de la urea para ser excretado, y esta reacción está mediada por la enzima glutamato deshidrogenasa. Correcto. Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Señorita, pasa. La desaminación oxidativa, la glutamato deshidrogenasa va a ser un catalizador
y mediante este proceso va a obtener alfa cetoglutarato y después de la amoníaco. Correcto. ¿Alguien más desea aportar, señorita Valdivia? Esta desaminación va a ser regulada positivamente por leucina y ADP y va a ser inhibida por NAT, GTP y ADP. Correcto, interesante. ¿Y más, señorita Quispe? También es una reacción catalizada por la enzima glutamato desidrogenasa y puede ser activada por la ADP y GDP, y también, como mi compañera dijo, puede ser inhibida por la ATP, por la GTP o por el NAT. Sí, señorita Gómez. La reacción va a ocurrir en el citosol y también en la mitocondria. Va a haber una preferencia sobre el NAT, del NAT sobre el NAT-P. Y el NAT reducido formado es oxidado en la cadena de transporte de electrones. Muy bien, interesante. ¿En qué parte del cuerpo se da? ¿En todo el cuerpo? Hígado, ¿no? Hígado y riñones. También los riñones. Muy bien. Señorita Gossi, luego señorita Oxa. ¿Se levanta la mano? No, vale. Señorita Oxa. Aparte de la desaminación oxidativa, también existen otros tipos como la desaminación oxidativa y la desaminación hidrolítica, en la que se diferencian de que, como su nombre dice, la no oxidativa no requiere oxígeno y esta utilizaría la enzima ioasas, y a diferencia de la hidrolítica, que principalmente es la glutaminasa y la asparginasa. Ya, muy bien. ¿Alguien más desea hablar, señorita? A ver. Correcto. Este proceso es bien importante. Si es que fallamos acá, de repente falla la glutamato de hidrogenasa, vamos a ver acumulación de amonio en sangre, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese cuadro clínico? Hiperamonemia. Interesante, ¿sí? Entonces, de repente se lo van a explicar en el seminario. Yo sospecho que algún fallo de la glutamato de hidrogenasa o alguno de sus elementos que necesita para trabajar, ¿verdad? Entonces, para resumir lo que ha mencionado, ¿en qué consiste la desaminación oxidativa? En la degradación del grupo amino del glutamato. ¿Se dan cuenta? Parece que toda la transaminación, aquellos aminoácidos que no puede sacarle provecho el cuerpo por el anabolismo, los va a llevar o los va a reciclar por la transaminación. La transaminación es importante porque nos permite sustituir un aminoácido por otro. A veces la dieta no puede ser integral, imagínense. ¿Por qué el cuerpo diseñó ese mecanismo de transaminación? Porque de repente los humanos en ese tiempo no tenían una variedad de aminoácidos en su dieta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el cuerpo? Bueno, no me has dado este aminoácido, yo creo esta ruta metabólica de transaminación para transformar un aminoácido que yo necesito en función a un aminoácido que es ingerido que no necesito. ¿Se dan cuenta? Es interesante. Entonces, la transaminación hizo lo suyo para generar un aminoácido que no hemos ingerido. ¿Pero qué hemos obtenido? Glutamato. Entonces, este glutamato lo usamos en otras rutas metabólicas. Averigüen, por favor, de repente para producir azúcar, ácidos grasos, no sé. Y, sin embargo, aquel glutamato que no podemos ya usar, ¿cómo lo podemos almacenar? Hay que eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Con la desaminación oxidativa. La enzima clave acá es la glutamato deshidrogenasa. ¿Qué va a hacer? Va a quitar el grupo amino, ¿verdad? Va a consumir NAT, va a producir NAT reducido. Este NAT reducido puede ser también útil en otras rutas metabólicas. Por ejemplo, ¿qué rutas? La cadena respiratoria mitocondrial, ¿verdad? Es interesante. Entonces, parece que esta reacción también es reversible. Vean, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Un alfa-cetoglutarato, que también puede ser usado para la transaminación, para generar nuevos aminoácidos. ¿Se dan cuenta? Es interesante. Entonces, este es el concepto clave. Entonces, hay algunas cosas que activan esta enzima y otras cosas que inhiben. Alguien comentó algo. ¿Me pueden decir cómo se regula esta enzima? Por la enzima del glutamato deshidrogenasa se activa o inactiva mediante, por así decirlo, monedas de intercambio como el ATP, ADP, etc. Aumenta su actividad cuando hay presencia de ADP y GDP, y su presencia disminuye su actividad disminuye en presencia de ATP, GTP y NADH. NADH. Ajá, muy bien. O
O sea, la actividad de esta enzima disminuye cuando hay NADH. Sí. Ajá. Muy bien. Listo. Muy bien. Desecho y síntesis de aminoácidos. Entonces acá tenemos un resumen, ¿verdad?, de cómo es este proceso. Dice, el sentido de la reacción AB va en función de la ingesta de proteínas. GTP inhibe el glutamato de deshidrogenasa, ATP estimula la glutamato de deshidrogenasa. Entonces en el panel A vemos disposición o desecho de aminoácidos. Entonces tenemos dos reacciones que se dan en paralelo, transaminación y luego desaminación oxidativa, ¿verdad? Transaminación. Acá tenemos, ¿qué entra? Entra el aminoácido y el cetoácido. Y el cetoácido, ¿verdad? ¿Qué sale? Sale otro cetoácido y otro aminoácido. ¿Qué aminoácido? Glutamato. Glutamato, ¿verdad? Es el concepto. Entonces puede entrar cualquier aminoácido y sale glutamato. Y también salen cetoácidos. Imagino que se entró, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué más? Luego viene la oxidación, desaminación oxidativa. Hay que eliminar a este glutamato si ya no lo necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Con la glutamato de deshidrogenasa, como dijo su compañero, ¿verdad? Esta glutamato de deshidrogenasa, ¿qué necesita? NAD oxidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a producir? Un cetoácido y este amino libre, ¿verdad? Y NAD reducido. Este glutamato será para hacer neurotransmisor. Bueno, no soy médico, pero sí tengo emergencias. ¿Sí? Listo. Entonces, muy bien, ese es el concepto. Transaminación, desaminación oxidativa. Son dos vías que se dan de manera consecutiva, de repente de manera paralela. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la desaminación oxidativa? Producir el amonio, ¿verdad? El cual se va a excretar en orina, me parece, ¿verdad? Se va a eliminar en la orina. Listo. Esto es lo interesante. Por otro lado, en el panel B vemos la síntesis de aminoácidos, ¿verdad? Y acá es interesante. Vamos a ver cómo funciona la síntesis de aminoácidos al revés, ¿verdad? Primero, ¿cómo interpretamos esto? Va de acá para acá, ¿no? A ver, si comenzamos acá. Por arriba, los productos de la degradación de aminoácidos van a ser los precursores de la síntesis de aminoácidos, es al inverso. Al inverso. Entonces, esta es una reacción reversible, la desaminación oxidativa. Podemos utilizar alfa-cetoácido, podemos utilizar amonio, ¿verdad? Y NAD reducido. Y la glutamato deshidrogenasa va a producir una aminación, ¿verdad? En el cual vamos a obtener que un aminoácido o el glutamato y el NAD fosforilado, ¿verdad? Luego, la transaminación puede utilizar este glutamato para producir otro aminoácido que se necesita, ¿verdad? Entonces puede ir en dos vías, es interesante. ¿Sí? De esta manera sintetizamos nuevos aminoácidos. ¿Qué necesitamos? El amonio, ¿verdad? Amonio, alfa-cetoácido. Producimos el glutamato y por la transaminación transformamos este glutamato en otro aminoácido y producimos otro alfa-cetoácido. ¿Sí? Entonces es interesante. Entonces es la manera como eliminamos aminoácidos, transaminación, desaminación oxidativa, y cómo sintetizamos aminoácidos. Aminación reductiva, le dicen, ¿no? Es el inverso, la desaminación oxidativa, ¿verdad? Y luego transaminación, transformamos este aminoácido glutamato en otro aminoácido que el cuerpo necesita. Es interesante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por acá? ¿Eso hace sentido? ¿O algo que aportar? ¿Sí? Entonces son dos procesos, degradación y síntesis de aminoácidos. Ahora, ¿de qué depende que tengamos el escenario A o el escenario B? Va en función de los estados fisiológicos y de que si es que necesitamos aminoácidos para la construcción o necesitamos aminoácidos para la excreción. Depende del estado fisiológico, ¿no? En función de la ingesta de proteínas y de repente ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a estar sintetizando, vamos a estar eliminando, pero nunca vamos a estar acumulando. ¿Sí? Ese es el concepto. Entonces, la glutamato de deshidrogenasa parece que es clave.
tanto para la eliminación de aminoácidos como para la síntesis de aminoácidos. Entonces, es importante saber qué cosas activan esta enzima y qué cosas la inactivan. Dice que el GTP inhibe la glutamato deshidrogenasa y el ATP, estimula la glutamato deshidrogenasa. Entonces, yo también me pregunto, ¿alguna enfermedad que se produzca por alguna mutación, anormalidad en la glutamato deshidrogenasa? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? El transporte del amonio al hígado. Entonces, una vez que nosotros hacemos la desaminación oxidativa, ¿verdad? Tenemos que este amonio llevarlo a otros órganos para su depuración, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos ahorita? En el músculo, ¿verdad? Entonces, en el músculo tenemos el amonio y el glutamato. Entonces, hay una enzima que se llama glutamato sintasa, ¿verdad? Que va a condensar el amonio y el glutamato para producir glutamina. ¿Por qué? Porque glutamina va a ser una forma segura de transportar el amonio por la sangre. ¿Sí? Listo. Entonces esa glutamina fluye del músculo por la sangre hasta llegar al hígado. En el hígado hay una enzima que se llama glutaminasa, que va a romper esta glutamina nuevamente en amonio y en glutamato. Entonces podríamos decir que la glutamina es una manera segura de transportar el amonio desde el músculo hasta el hígado, ¿verdad? Entonces acá estamos, la glutaminasa sintasa transforma el amonio con glutamato en glutamina y la glutaminasa rompe, ¿no? Esta glutamina en amonio y glutamato. Ese es el concepto. ¿Listo? Ahora el glutamato aquí viene otra enzima, la glutamato deshidrogenasa, que también la puede romper en amonio y alfa-cetoglutarato. Entonces ya sabemos la función del alfa-cetoglutarato en la transformación, y este amonio luego es transformado en urea, ¿verdad? Para ser eliminado en orina. Entonces es la manera como el amonio es transportado desde el músculo hasta el hígado, ¿verdad? ¿Listo? Entonces un resumen de lo que hemos estado hablando. Tenemos el músculo, acá tenemos el hígado, acá tenemos como el glutamato es transformado en glutamina y como aquí el amonio es integrado, ¿no? Para ser formado glutamina. Esa glutamina entra, viaja por la sangre, entra al hígado y va a terminar en urea, ¿verdad? Enzimas claves, glutamina sintasa para formar la glutamina partiendo de amonio, ¿verdad? Y glutamato, y la otra glutaminasa, la que va a romper esta glutamina para producir amonio, ¿verdad? Ese es el concepto. La urea, ¿no? Ahora vamos al ciclo de la urea, ¿verdad? Imagino cómo metabolizamos esta urea que se está generando. ¿Alguien me puede explicar qué entienden por el ciclo de la urea, señorita? Bueno, creo que principalmente es para evitar la desintoxicación del amoníaco, ya que trata de, es una vía metabólica que va a eliminar el amoníaco en forma de urea y ocurre principalmente en el hígado. Muy bien. ¿Quién más? Precursor de citocinas preinflamatorias. Dos de ellas se van a dar en contra y tres van a dar en. Ya, interesante. ¿Quién más? ¿Quién tiene por ciclo de la urea? Sí, doctor, podría mencionar que en el ciclo de la urea, esta va a ser una de las principales formas de eliminación de los grupos procedentes de los aminoácidos. También estos van a constituir alrededor del 90%, ¿no? de los componentes nitrogenados que se encuentran en la orina. Y también mediante el ciclo de la urea, esta se va a producir si bien en el hígado, esta se va a transportar hacia el riñón. Y esta para y también tiene un nombre particular cuando está en la sangre, la cual es el nitrógeno ureico en la sangre. Y al fin y al cabo, como está en la diapositiva, el hígado, una vez que esté en la sangre, se va a transportar a la orina para poder excretarse, para poder eliminarse. Interesante. ¿Sí? Señorita Oxford, señorita Olivia. Lo que explican tus compañeros es agente lumínar en exceso de nitrógeno y como la mayoría eso sucede en el hígado. Sin embargo, el proceso inicial se da en la mitocondria y los demás procesos se dan en el citosol y está regulado por la enzima N-acetilglutamato y algún aspecto clínico podría, o sea, si estás afectado a este ciclo, podría ser la hiperanonemia. Muy bien. Señorita Olivia. El ciclo de la urea va a trabajar con el ion amonio. Tenemos nosotros amoníaco que es NH3, pero apenas el tipo del cuerpo le aumenta un protón, volviéndolo NH4, que es el ion amonio.
no se desarrolla adecuadamente el ciclo de la urea es que puede haber encefalopatía hepática, y esto lo vemos realmente cuando hay signos de mareos o vómitos en los pacientes. Interesante. Eso se produce por una acumulación de amonio en sangre. Interesante, señorita. En el ciclo de lo que vamos a explicar son desechos los cuales tienen exceso de nitrógeno, entonces estos se pueden encontrar de tres formas, como urea, el ácido úrico o el amoníaco, y esto va a depender de la cantidad de agua que tengamos en el organismo para poder transformarlo y así desecharlo por el mismo ciclo pero en diferentes temperaturas. Entiendo, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahorita estamos viendo que en el hígado producimos la urea, ¿verdad? Ahora, esa urea del hígado hay que llevarlo a la sangre y a la orina, ¿verdad? Ese es el concepto. ¿Y de dónde hemos obtenido esa urea? Esa urea que estamos obteniendo en el hígado, ¿de dónde ha venido? De la desaminación oxidativa. Desaminación oxidativa, ¿verdad? Y la desaminación oxidativa, ¿qué ha necesitado? Glutamato y la enzima glutamato deshidrogenasa. ¿Y ese glutamato de dónde ha venido? Ese glutamato viene como producto de la transaminación. De la transaminación. ¿Y la transaminación qué necesita para trabajar? Cetoácido y aminoácidos. Cetoácido y aminoácidos, muy bien. ¿Y esos aminoácidos de dónde vienen? De la dieta. De la dieta, solamente de la dieta. Es que existen dos formas, una que es bioexógena, que es dieta, y la otra que es endógena, que el cuerpo produce. Correcto, muy bien, entonces ya me estoy ubicando. Gracias a mis amigos de la bioquímica. Muy bien, ahora todo tiene sentido, sí, hablando. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, ahorita estamos ya a nivel de que ya hemos pasado la transaminación, hemos pasado la desaminación oxidativa, tenemos la urea que se está generando en el hígado, ¿verdad? Listo, muy bien. Ahora, ¿qué queda? Esa urea se queda en el hígado, no, hay que expulsarla. ¿Cómo la expulsamos? Por la orina. ¿Pero cómo? Y ahora viene el ciclo de la urea, ¿verdad? Entonces eso hay que preguntarnos. Entonces, puntos clave. Dice, es la mayor forma de desecho del grupo amino de los aminoácidos, como dijo su compañero, ¿verdad? Y otros compuestos nitrogenados. Un nitrógeno viene del amonio libre y otro del grupo aspartato, ¿verdad? Entonces, son dos nitrógenos. Esta urea es producida en el hígado, pero tiene que pasar a la sangre y la orina. Entonces, acá viene la molécula de urea. Entonces, observen, por favor, tenemos dos nitrógenos, ¿verdad? Entonces, acá nos dice que un nitrógeno viene del amonio libre y otro nitrógeno viene de un aminoácido, del aspartato, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Sí? El ciclo de la urea y el metabolismo. Entonces, para ubicarnos, ¿en qué parte del Big Picture estamos ahorita? Más o menos paralelo al ciclo de Krebs, me parece que eso es verdad o no. Sí. Listo. Entonces vean por favor el resumen. Acá tenemos un amonio NH3. ¿Cómo le llamamos a esto? Amonio. Amoníaco, ¿verdad? Muy bien. Entonces de repente lo vamos a ver acá más grandecito. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo de la urea? Necesitamos el amoníaco. ¿Cómo se llama esto? Bicarbonato. Entonces, estos dos se van a fusionar para producir carbonilfosfato. Este carbonilfosfato se va a fusionar con la ornitina para producir citrulina. Esta citrulina va a reaccionar con el aspartato, el aminoácido, para producir argininosucinato. Luego este argininosucinato se tiene que romper en arginina, ¿verdad? Y esta arginina vuelve urea y ornitina. Y esta ornitina vuelve al ciclo, ¿verdad? Y la urea sale. Ese es el concepto en simple, pero vamos a hacerlo un poco más complicado. Listo. Entonces, acá tenemos el ciclo de la urea, ¿verdad? Acá, concepto clave, este ciclo de la urea solamente se produce en el hígado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué solo se puede producir en el hígado? Hay una etapa de este ciclo que solo se puede producir en el hígado. ¿Saben cuál es? A ver, lo dejo para que investiguen. Acá estamos rompiendo la arginina. Me parece que solo las células del hepatocito pueden romper esta arginina en urea o este argininosucinato. Va por acá. Pero este paso solo se puede hacer en el hígado. A ver, abriguen por favor mientras conversamos. Listo, pero solo se da en el hígado, ¿verdad? Entonces, en esta imagen tenemos una idea de que este ciclo de la urea se da en el citosol,
pero también se da en la mitocondria. Vean, acá tenemos la matriz mitocondrial y acá tenemos un citosol. Y vemos que el ciclo del aurio se da en ambos. Una etapa se da en la matriz mitocondrial y otra etapa se da en el citoplasma. ¿Verdad? La pregunta, ¿dónde comienza el ciclo de la urea? Dentro de la mitocondria. Dentro de la mitocondria. A ver. Ajá. Sí, pues. Muy bien. Dentro de la mitocondria. Muy bien. Ahora nos ubicamos en el paso 1. ¿Verdad? Entonces acá tenemos el amoníaco y el carbonato, bicarbonato. ¿Verdad? Entonces vamos a formar la molécula de urea. Ya ustedes saben cómo es la molécula de urea. ¿Cómo se forma? El carbono lo da el bicarbonato y un nitrógeno le da el amonio libre que está en la mitocondria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto? Que estos dos se van a fusionar. Vamos a necesitar una enzima que se llama carboamil fosfato sinteasa 1, ¿verdad? Esta carboamil fosfato sinteasa 1 va a fusionar este amonio libre con el bicarbonato y va a producir carboamil fosfato. Lo importante acá es que este es un punto de regulación, es decir, podemos regular el ciclo de la urea afectando esta enzima. O cualquier falla o mutación en esta enzima va a afectar el ciclo de la urea. Esa es la aplicación clínica también. Luego, el carbamil fosfato, ¿qué sigue? Se va a fusionar con la ornitina, ¿verdad? Para producir L-citrulina, ¿verdad? Por una enzima, la ornitina transcarbamilasa. Eso tienen que aprender por favor de memoria. Luego, esta citrulina va a salir de la mitocondria al citosol, ¿verdad? Se va a juntar con el aspartato. Correcto, se va a juntar con el aspartato. Y dense cuenta que esta citrulina ya tiene el nitrógeno y el carbono. ¿De dónde venía el nitrógeno? Del amonio libre. Y el carbono del bicarbonato, ¿verdad? Esta nitrolina sale al citosol y acá se junta con el aspartato. Aquí, ¿verdad? Ahora, el otro nitrógeno de la urea va a ser transportado por el aspartato. ¿Verdad? Se fusiona. ¿Qué enzima fusiona esto? Correcto. Entonces necesita ATP, produce AMP, fosfato orgánico, y se produce la alquiminosucinato, ¿verdad? Pues acá vean cómo la molécula de urea poco a poco se está formando. Tenemos dos nitrógenos y un carbono, ¿verdad? Luego, este alquiminosucinato tiene que romperse. Parece que ese enzima solamente se presenta en el hígado, por eso es que este paso solo se da en el hígado. Entonces la alquiminosucinato liasa va a romper, es una liasa, va a romper la molécula en determinados carbonos, ¿verdad? Y va a generar fumarato y L-arginina. Por otro lado, el fumarato puede pasar a reusarse o forma parte de otras vías, se puede pasar a malato, ¿verdad? ¿Y dónde utilizamos el malato? Se forma ciclo de acetato. Muy bien, entonces esa L-arginina que tiene los dos nitrógenos y el carbono, va a venir otra enzima que es la arginasa 1, ¿verdad? Y que va a romper esa molécula produciendo urea. Revisen por favor, no recuerdo qué paso es específico, si este paso o es este paso, pero hay un paso de ruptura que solo se da en el hígado, entonces por eso es que solo podemos producir urea en el hígado. Pero ese paso clave, no recuerdo si es este o este, pero revisen por favor, ¿sí? Entonces, es la manera como generamos urea. Vean la molécula de carbono y los nitrógenos. ¿Tá? Ese es el resumen. Entonces, de manera intuitiva, ¿qué podemos saber? El ciclo de la urea se lleva de manera simultánea en la mitocondria y en el citosol, ¿verdad? Necesitamos enzimas. El paso regulador es la carboamil fosfato sinteasa 1, ¿verdad? La urea necesita dos nitrógenos, un carbono. Un nitrógeno lo saca del amonio libre, otro nitrógeno lo saca de un aminoácido. ¿Qué aminoácido? Aspartato. ¿Verdad? Y otra cosa interesante, que esto solo se da en el hepatocito. ¿Por qué? Porque hay una enzima acá que solo está presente en el hepatocito. Revisen por favor, no sé si es este paso o es este paso, pero es uno de los dos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo generamos la urea? Luego, ¿qué sigue? A ver, acá nos dice que el glutamato es un precursor intermediario de los dos nitrógenos, ¿verdad? Entonces, el concepto acá que el glutamato es muy importante, porque de alguna manera, gracias al glutamato, hemos producido el amonio libre que está en la mitocondria y el amonio que puede estar, el nitrógeno que puede estar en el aminoácido, por el cual hemos usado, ¿verdad? El aspartato. Sí, vamos a ver.
Si esa figura tiene sentido, ¿no? Entonces acá tenemos el proceso de transaminación y oxidación, y desaminación oxidativa que se da de manera paralela. Entonces, este proceso genera el amonio libre, ¿verdad? Y también la transaminación oxidativa genera el aspartato. Entonces, en el ciclo de la urea vamos a necesitar este amonio libre que ya va a ser aquí y vamos a necesitar el aspartato. ¿Se dan cuenta? Entonces, el glutamato es un precursor intermediario importante para la obtención de las moléculas de nitrógeno. Entonces se llama transporte de glutamato y bueno, aquí no lo toma como también un precursor del mismo ciclo de la urea. Ah, interesante. Ajá, ese es transporte de glutamato. Ajá, interesante. Muy bien. Entonces, el glutamato es un precursor del ciclo de la urea. Sí. En los libros lo toman como que los tres procesos para poder darse el ciclo de la urea son la aglutinación, desaminación oxidativa y el transporte de glutamato. Interesante. Sí, muchas gracias. Muy bien, ¿algo más que desean aportar? Así como su compañera. ¿Sí? ¿Está claro? Listo, muchas gracias. Señor, sí, por supuesto. Bueno, son información sobre lo que nos dijo que solo se podía producir en el hígado interno. Se parece que se debe a varias enzimas que forman parte del ciclo, no un específico. Una específica. Y por eso también se puede producir en otros órganos, por ejemplo, riñón, incluso hasta el cerebro, pero en mucha menor cantidad que en el hígado. Ajá. O sea, también se puede producir urea en otras partes del cuerpo, pero en menor cantidad. En mucha menor cantidad. Ah, interesante. No, entonces las enzimas que menciona mi compañera es la clorofila, la carbonil y la quinina. Ajá. Esa es enzima de casa. Ajá. Ah, interesante. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿cómo regulamos este proceso? Vamos a ver. Acá tenemos un proceso de regulación. Tenemos la enzima NAX. Bueno, tenemos la NAX, que es la N-acetilglutamato sintasa, y la carbamilfosfatasa sinteasa. Entonces, el N-acetilglutamato es un regulador de la carbamilfosfato sinteasa 1, ¿verdad? N-acetilglutamato producido por la enzima N-acetilglutamato sintasa. Entonces, el NAX es positivamente regulado por arginina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hemos visto que el glutamato es importante, ¿verdad? Y a su vez el glutamato es producido por la transaminación, ¿verdad? Entonces, la arginina es un regulador positivo del NAX. Entonces, ¿qué es el NAX? Es el N-acetilglutamato sintasa. Y esta N-acetilglutamato sintasa es una enzima que transforma el glutamato en N-acetilglutamato, ¿verdad? Utilizando coenzima A. ¿Sí? Y este N-acetilglutamato se puede hidrolizar en acetato y en glutamato a su vez. Entonces, de alguna manera, la arginina indirectamente nos permite regular este proceso. ¿Sí? A ver, ¿les hace sentido o no? ¿Sí? Listo. A mí no tanto, ¿ah? Muy bien, hasta acá estamos bien. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, hemos visto cómo el cuerpo puede sacar provecho de los aminoácidos. Bueno, cómo ingerimos los aminoácidos, por qué los necesitamos, porque son importantes. Hemos visto cómo el cuerpo puede transaminar, cómo puede degradar por desaminación oxidativa, ¿verdad? Hemos visto cómo el cuerpo puede eliminar esos nitrógenos por el ciclo de la urea y cómo funciona. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Sí? ¿Señorita? Nosotros creo que la compañía mencionó de que el ciclo de la urea se puede utilizar en otros órganos, pero creo que no se puede, porque solo en el hígado se puede, porque en el hígado hay las células son solo en el hígado hay esas enzimas necesarias para completar el ciclo. Muy bien. A diferencia del riñón. ¿Y esas enzimas cuáles son? Como dijo, la carboxilfosfato sintasa y la ornitina creo que son principales cuando inicia el ciclo. Al inicio vamos a... Ah, ya, la carbamilfosfato sintasa 1. Sí, ya. Al inicio, estos otros se encuentran en el hígado, por eso no se puede... Ya, tiene sentido. Sin esta enzima no podemos generar urea. Y el fundamento está en que esta enzima solo está presente en el hígado. ¿Qué opinan? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Listo?
Sí, yo también leí de que el hígado es el único órgano que podría producir urea. Además de esta enzima, porque el hígado era el único órgano que podía romper esta arginina, me parece que era, en urea, pero no soy muy seguro. Por eso lo leí en un libro, me falta revisar mejor. ¿Sí? Pero es un hecho de que solamente en el hígado se puede producir urea. Pero eso revisen, por favor. De repente hay la posibilidad de que se genere urea en otros tejidos con menor proporción. Nuestros compañeros lo han revisado, lo han sustentado. ¿Podrá ser? Muy bien. Y si es que no, ¿por qué? Y si es que sí, ¿por qué? ¿No? Su compañero sustenta de que no, porque esta enzima solo está presente en las células hepáticas. ¿Verdad? A ver, revisen, por favor. ¿Tiene sentido? Si eso es así, eso sí. Por otro lado, yo leí que el hígado era el único órgano que podía romper este aminoácido. Pero también revisen, por favor. Doctor, buscando al parecer sí es la arginasa la que es exclusiva del hígado. Ajá, Algunos arginasa. tejidos sí ayudan produciendo precursores para el ciclo de la urea, pero siempre el ciclo es exclusivo del hígado. Por la arginasa. Por la arginasa la que como piden. Puede ser. Probablemente la arginasa y la carboamil fosfatasa 1. Carboamil fosfato sintasa 1. ¿Sí? Puede ser. Señorita. Bueno, sí, estaba leyendo que se han observado defectos genéticos en cada una de las enzimas del ciclo de la urea. Y bueno, esto va a desencadenar en distintas patologías y van a tener como síntomas que los pacientes son intolerantes a la digestión de las proteínas, presentan deficiencia mental y cantidades excesivas de amoníaco en la sangre por la generación de la hormona. Interesante. Son diferentes. ¿Podrán mencionar alguna cuadro clínico que les quede desórdenes? Sí, como una compañera mencionó anteriormente, encontramos la hiperamonemia tipo 1 y tipo 2, también la ciclonemia o la hiperargininemia. Interesante. De repente se lo pueden explorar un poquito más en su seminario cuando vean las aplicaciones clínicas. Interesante. Entonces, es lógico pensar que cualquier mutación, cualquier problema de algunas enzimas va a causar algún trastorno en la asimilación de los aminoácidos o también en su excreción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por allá? ¿O algo que complementar? Señorita. Esta pregunta es una anotación. Hace un momento preguntó si había alguna alteración por la enzima glutamato de deshidrogenasa podría causar alguna enfermedad. Y es que sí, podría haber trastornos metabólicos por la alteración del GDH, que vendría a ser por el exceso de amoníaco. También enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Y también habría insulinismo. Ya, muchas gracias. ¿Sí, señorita Gómez? Bueno, la razón que existe la que llamamos distóxico del ciclo del área como tal es porque esta va a remover el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs y pues esta va a producir una severa inhibición de la respiración cerebral y la síntesis de ATP y por ende pues nos va a afectar a nosotros, ¿no? Muchas gracias. ¿Algo más que aportar, por favor, señorita? Cuando el ciclo también la citrulina y la ginosuccinato también se pueden encontrar en otras células. La citrulina en las células del intestino delgado y la arginosuccinato en el músculo esquelético. Ajá. Interesante. Ya, o sea, hay la posibilidad de encontrar esos intermediarios en otra parte del cuerpo. Sí, esos dos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, de repente la clave puede ser acá también, ¿no? Pero es específico para el hígado. Muchas gracias, es interesante. ¿Algo que aportar? Sí, de acuerdo a lo que era el glutamato, dejo cualquier su función, bueno, esto más que nada se ve reflejado en el sistema nervioso, que es justamente para lo que es la conexión entre neuronas y eso facilita el que es el aprendizaje algunas veces. Pero también a veces se usa el glutamato en ciertas bebidas alcohólicas. Entonces, también, o sea, si es excesivo, puede hacer que inhiba la presión justamente esta excitación que hay entre las neuronas. Interesante, muchas gracias. ¿Y algo más que aportar? El glutamato es precursor del glutatión, y el glutatión nos protegía del ROS, ¿no? Estoy volando. Cuando consumimos mayor cantidad de proteínas, vamos a tener que tener una mayor cantidad de aminoácidos y también va a aumentar la urea en nuestro sistema. Y también la inhibición se puede
más aminoácidos por la inhalación, vamos a tener una mayor cantidad de urea a partir de eso. Interesante. Muy bien. Como el colega dijo, de las proteínas, si hay una ingesta excesiva de estas proteínas, podemos sobrecargar este ciclo. Podemos tener un exceso de amoníaco también, lo que va a llevar a muchas enfermedades. Interesante. Muy bien. ¿Algo más que aportar? Señor. Volviendo a propósito del TGO y la TGP, nosotros, digamos, en futuras prácticas clínicas vamos a utilizar lo que viene a ser estos exámenes, ¿no? Entonces, tenemos que saber, digamos, algo muy importante que en la TGO también tiene un tiempo de vida establecido para realizar estos exámenes. Más o menos, tengo entendido que en la TGO nos puede durar hasta de 1 a 2 días. En la TGP, no, en la TGP de 1 a 2 días, en la TGO nos puede durar por un máximo un día. Creo que es por de acuerdo al tratamiento. Como la TGP trabaja más con el corazón, entonces el corazón es más vulnerable a depender del oxígeno. Entonces, va por eso creo que es interesante. Entonces, hay una enzima que tiene mayor tiempo de vida en la sangre que otra. Sí. ¿Cuál es la que tiene más tiempo de vida? TGP. TGP. La TGP es la ALT, ¿verdad? Correcto. Por eso es que también se dice que la ALT es más sensible. ¿A qué se refiere con sensible? Que ustedes la pueden encontrar más rápidamente en sangre. Entonces, sí, la ALT tiene más tiempo de vida que la TGP. Sí. Y la importancia en clínica se dice que la ALT es más sensible que la TGP. Por ese motivo, porque ustedes la pueden encontrar, tienen más chance de encontrarla en sangre, porque tiene más vida útil. Interesante. Muchas gracias. Señor. Respecto a la regulación, podemos mencionar, si bien es cierto, que la arginina va a ser un activador de este ciclo, también va a estar sujeto a otro tipo de regulación a corto y a largo plazo. En ese sentido, a corto plazo podríamos mencionar la disponibilidad de sustrato, o sea, va a indicar bastante. Mientras que una regulación a largo plazo puede ser medida por una inducción de las enzimas requeridas, ¿no? Y que una falla en esta regulación traería consigo más patologías, como ya mencionadas. Entonces, la arginina sería una regulación a largo plazo, no a corto plazo. La arginina sería un activador. Un activador. Y ya para la regulación podríamos mencionar la disponibilidad de sustrato a corto plazo y a largo plazo podríamos mencionar la inducción de las enzimas. Las enzimas. Correcto. Muy bien, muy interesante. ¿Algo más que aportar? Señorita Bolivia. Otras rutas en las cuales funciona amonio es por la desaminación bacteriana en el intestino grueso y también por la desaminación de bases nitrogenadas. Correcto, correcto. Esa producción por las bacterias también tiene importancia clínica. Muy bien, interesante. Sí, excelente. Muy bien. ¿Qué más? Otro comentario, por favor, para aportar. De repente algo que no pude tocar, no pude explicar. ¿Sí? Muy bien, señor. Algo que puedo comentar también es que creo que era el intestino delgado, y por eso tenemos muchas bacterias, y esas bacterias van a tener como una enzima que también es parecida a nuestra enzima que va a liberar amonio, ¿no? Entonces esa es una de las principales patologías que podría ser por el amonio. O sea, no solo del hígado, un intestino también por excesiva flora intestinal. Sí, tanto así que si es que hay una persona que no puede metabolizar amonio efectiva, hay un tratamiento para inhibir esas bacterias también. ¿Sí? Y se produce, pero es poca la proporción en comparación a esta vía, pero sí se puede producir por fermentación bacteriana en el amonio. Sí, es interesante. ¿Sí? ¿Otro comentario que ustedes tengan? ¿Otro aporte, señorita Gómez? Cuando mencionamos que las reacciones en el ciclo de la urea se daban por ciertas enzimas y también se da en la mitocondria ya con el citosol. La citrulina es transportada al citosol, ¿verdad? Este es por un transporte específico y se da exactamente por un transportador que es la citrulina ornitina, que hay casos bastante raros. Creo que principalmente pueden ser en Japón, pero igual o en Asia, pero son bastante raros, donde pues como no va a haber el transportador, va a haber una acumulación de amonio y citrulina, pues lo que va a causar las enfermedades que se mencionaron por acumulación de pues amonio como tal. Y este amonio de acá, ¿no? Porque no puede salir, ¿verdad? Y citrulina. Entonces, bueno, es como los otros defectos genéticos que se observan con las otras enzimas, donde ya pues eso. Entonces, como esto va a haber un exceso de acumulación de amonías, entonces hay una dieta que tiene que ser
restringida de pues, proteínas, ¿no? Para que ya no se consuma como tal y no les afecte. Y en casos bastante graves incluso se les pues tiene que separar el hígado y pues empezar a... Interesante. De repente cuando ustedes están en ese tema, ¿cuál podría ser un aporte interesante de su parte? Poner una lista de las enfermedades genéticas, de los desórdenes del metabolismo de aminoácidos debido a este tipo de problemas genéticos, ¿no? Una lista. Y al ladito pueden colocar su prevalencia. Va a ser interesante para todos, para ver, bueno, ya los compañeros nos hablan de esta enfermedad que es por la falla de este transportador, pero ¿cuál es su prevalencia en Perú? Eso les va a dar una idea práctica de lo que estamos estudiando. Se pueden encontrar. ¿Dónde encuentran eso? En el Google. Una vez que ustedes se identifiquen el síndrome, buscan en el Google académico algún estudio de prevalencia de esta enfermedad en Perú. ¿Y se conoce o no se conoce? ¿Sí? Si no pueden encontrar, ponen ahí no se conoce. O hasta donde hemos podido buscar, no hemos encontrado estudios que reporten esta enfermedad en Perú. Esto va a ser interesante. Sí, que eso lo pueda presentar en su seminario. Y también cualquier tipo de enfermedad que ustedes estudien, síndrome, no sé, de cualquier síndrome que ustedes puedan ver de estas clases, en una tablita coloquen su prevalencia en Perú, si se conoce o no se conoce. Eso les va a permitir aterrizar todo ese conocimiento en su práctica clínica aquí en Perú, ¿no? Si es prevalente o no. Es interesante. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Sí? Muy bien, entonces hemos encontrado un artículo interesante que ha causado un poco de revuelo que habla sobre el efecto del omega 3, el ejercicio y la expectativa de vida. Entonces, han determinado científicos de que se consumir omega 3 suplementos y ejercicio les puede elongar la vida. Y he encontrado ese tema interesante y pienso específicamente para ustedes que son médicos y están estudiando bioquímica. Entonces, para aquellos que estudien, eluciden ese artículo y lo expliquen, les vamos a dar 3 puntos más sobre su nota. ¿Qué les parece? Porque es muy importante, ¿verdad? Estudio más trascendental que este para hoy, creo que no hay. Por eso es que les he dado 3 puntos. Entonces, aprovechen. ¿Sí? Entonces, eso de repente lo presentamos el último viernes. ¿Sí? Listo. Entonces, eso sería todo de mi parte. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Sí? Y ya mañana seguimos con el siguiente tema. Respecto al artículo que menciona sobre el valor